Atila el Huno, conocido como el azote de Dios, fue una de las figuras más temidas y legendarias del siglo V. Su nombre se convirtió en sinónimo de destrucción y barbarie, mientras dirigía a su formidable ejército a través de Europa, poniendo en jaque al debilitado Imperio Romano. Pero detrás del mito del conquistador despiadado, existe una historia de ambición, astucia y poder. En este video, exploraremos la vida de Atila, desde sus humildes comienzos hasta su dramática muerte, que marcó el fin de una era de terror y guerra. Atila nació alrededor del año 406 después de Cristo, en la vasta región de las estepas, probablemente cerca del río Volga, en lo que hoy es parte de Rusia. Su tribu, los hunos, era un pueblo nómada originario de Asia Central, conocido por su destreza en la guerra y su capacidad para sembrar el caos en las civilizaciones con las que entraban en contacto. Desde temprana edad, Atila fue entrenado en las artes de la guerra y la diplomacia, habilidades que le serían esenciales en su futura carrera como líder. Durante su juventud, Atila vivió en un entorno plagado de violencia y disputas internas. Los hunos, aunque poderosos, estaban divididos en diversas facciones y las luchas por el poder eran constantes. Atila y su hermano Bleda crecieron bajo la tutela de su tío Rugila, quien gobernaba con mano firme y los preparó para sucederlo. Se cuenta que Atila mostró desde joven un carisma y una astucia inusuales, cualidades que le ganarían el respeto de su gente y el miedo de sus enemigos. En el año 434 después de Cristo, tras la muerte de Rugila, Atila y Bleda asumieron juntos el liderazgo de los hunos. Al principio, los hermanos gobernaron en conjunto, consolidando el poder de su pueblo y manteniendo a raya a las tribus vecinas y a los romanos. Sin embargo, la relación entre Atila y Bleda era tensa, llena de intrigas y desconfianza. Atila, siempre más ambicioso, veía en su hermano un obstáculo para sus planes de expansión y supremacía. Aproximadamente en el año 445 después de Cristo, Bleda murió en circunstancias misteriosas. Aunque no hay pruebas concluyentes, muchos historiadores sugieren que Atila fue responsable de su muerte, eliminando así a su principal rival por el poder. Con Bleda fuera del camino, Atila se convirtió en el líder indiscutible de los hunos. Ahora, con el control absoluto de su tribu, comenzó a trazar un ambicioso plan para expandir su dominio y desafiar a las grandes potencias de la época. Atila dirigió su mirada hacia el Imperio Romano, que en ese tiempo estaba dividido en dos, el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio de Occidente, con sede en Roma. Los romanos, debilitados por luchas internas y amenazas externas, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo tan formidable como Atila. Durante los primeros años de su reinado, Atila se dedicó a consolidar su poder y a fortalecer su ejército, compuesto por guerreros expertos en la caballería y el arco, capaces de moverse rápidamente y de lanzar ataques devastadores. En el año 447 después de Cristo, Atila emprendió su primera gran campaña contra el Imperio Romano de Oriente. Con una fuerza implacable, cruzó el Danubio y devastó las regiones de los Balcanes, arrasando ciudades y masacrando a sus habitantes. El emperador de Oriente, Teodosio II, se vio obligado a negociar la paz, pagando un enorme tributo de oro a Atila para evitar la completa destrucción de su imperio. Este acuerdo no solo enriqueció a Atila, sino que también consolidó su reputación como un líder invencible y despiadado. Con sus arcas llenas y su poder en ascenso, Atila dirigió su atención al Imperio de Occidente. En el año 451 después de Cristo, comenzó una de sus campañas más ambiciosas, la invasión de la Galia, la actual Francia. Atila avanzó con su ejército, sembrando el terror a su paso. Ciudades como Metz y Reims fueron reducidas a cenizas y los rumores sobre la brutalidad de los hunos se esparcieron rápidamente. Sin embargo, en su camino se encontró con una alianza inesperada. Los romanos, liderados por el general Flavio Aecio, se unieron a los visigodos bajo el mando del rey Teodorico y para enfrentar a Atila en una batalla decisiva. El 20 de junio de 451 después de Cristo.
En los campos cataláunicos se libró una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Aunque las fuentes históricas difieren en cuanto a los detalles, se sabe que el enfrentamiento fue feroz y que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Atila, aunque no fue derrotado por completo, se vio obligado a retirarse. La alianza romana visigoda había logrado detener el avance huno, pero Atila seguía siendo una amenaza latente. Lejos de desanimarse, al año siguiente, Atila dirigió su ejército hacia Italia. En 452 después de Cristo, cruzó los Alpes y comenzó a saquear el norte de la península. Ciudades como Aquilea y Milán fueron arrasadas, y su camino de destrucción se acercaba cada vez más a Roma. El pánico se apoderó del Imperio Occidental, que ya no contaba con los recursos ni la fuerza militar para detener a los hunos. Fue en este momento cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Atila, su encuentro con el Papa León I. Se dice que León, acompañado por una delegación de senadores, se reunió con Atila en las afueras de Mantua para pedirle que se retirara. Aunque no se conocen los detalles exactos de lo que se discutió, lo cierto es que Atila decidió no atacar Roma. Las razones de esta decisión han sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que León ofreció un enorme soborno, otros que Atila temía una epidemia que se extendía por Italia, y algunos más sugieren que el líder huno fue influenciado por una visión divina. Sea como fuere, Atila y su ejército abandonaron Italia, salvando a Roma de la devastación. Pero la fortuna de Atila estaba a punto de cambiar. En el año 453 después de Cristo, durante la celebración de su boda con una joven llamada Ildico, Atila murió de manera repentina. Según las crónicas, fue encontrado sin vida en su tienda, habiendo fallecido aparentemente por una hemorragia nasal masiva mientras dormía. Su muerte fue tan repentina como su vida había sido intensa. El gran rey de los hunos, el terror de Europa, había caído sin ser derrotado en batalla. La muerte de Atila marcó el principio del fin para el imperio huno. Sus hijos, carentes de la autoridad y el carisma de su padre, no pudieron mantener unidas a las tribus bajo su mando. En pocos años, los hunos fueron derrotados y dispersados por sus antiguos súbditos y enemigos. El legado de Atila, sin embargo, perduró. Para los romanos, fue el azote de Dios, un castigo enviado por los cielos para expiar sus pecados. Para su pueblo, fue un gran líder que llevó a los hunos a la cúspide de su poder y desafió a los imperios más grandes de su tiempo. Atila el Huno se ha convertido en un símbolo de poder y terror, pero también en un recordatorio de la fragilidad de los imperios y la inevitabilidad del cambio. Su vida y su legado continúan fascinando a historiadores y escritores, y su figura, envuelta en mito y realidad, sigue inspirando respeto y asombro. Así termina la historia de Atila, el hombre que hizo temblar a Europa y cuyo nombre resuena aún hoy como un eco del pasado.